Llamados TV, un llamado directo a tu corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Oasis for You. Sigan escuchando nuestra música en Llamados TV. Gracias, Señor. Gracias porque cuando hemos perdido la fe, cuando hemos perdido la esperanza, cuando hemos dicho, Señor, ya no puedo y lo Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Dios le bendiga a todos los que ya estamos presentes en este hermoso programa Camino a Vida Eterna. Es un privilegio estar otra vez con ustedes, hermanos en Cristo Jesús, ahí con la familia Monroy, ¿verdad? Desde allá de Los Ángeles, hermano Daniel, Dios les bendiga. Hermano Ernesto, hermano Miró, Cántico Nuevo, hermano Noé, a todos ustedes, hermano Fernando Moctezuma, Francisco Cobó, que con su programa, hermano Isaí, a todos los que estamos utilizando este medio de comunicación, la verdad que Dios les bendiga de una manera en especial. Dios haga resplandecer su gloria. Aquellos que lo hacen con su celular, personalmente, a los jóvenes que cantan, a las hermanas, los hermanos que se animan a hacer algo por Cristo y por el Evangelio, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Llamados TV está con ustedes y gracias a Cristo estamos una vez más aquí en este hermoso programa Camino a Vida Eterna. Vamos a meditar hoy acerca de lo que es la profecía de vida a los huesos secos. Este programa Camino a Vida Eterna, el propósito es de mostrarle al amigo, al pecador, que por muy grande que sean sus pecados, es más grande la gracia de Cristo, es más grande la misericordia de Cristo. Tu pecado puede ser tan muy grande, pero no es tan relevante como la misericordia de Cristo en tu vida, que para ti hay misericordia, para ti hay perdón. Para aquellos que están desanimados y piensan que están completamente abandonados por Dios, este es el programa Camino a Vida Eterna, donde por medio de la palabra te podemos animar a que vuelvas a entrar, a que vuelvas a ponerte en tu lugar. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo muy desastroso, muy tenebroso, Jesús está con nosotros. Vamos a hacer una oración así rapidita por ti que estás en casita, por ti que estás allí, amigo mío, iglesia reunida. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche y que la gloria de Cristo repose en sus corazones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, depositamos esta palabra en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, y que tú hagas resplandecer tu gloria conforme a tu misericordia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y como vamos a hablar acerca de la profecía de la vida a los huesos secos, quiero tomar este hermoso momento, este tiempo para cantar este hermoso canto que está en el número 53 de los himnos de gloria, que dice: en la cruz, porque nuestros pecados ahí Jesús los pagó. Y quiero decirte que aunque estés desanimado, aunque le hayas fallado a Dios, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, y Cristo te levanta, Cristo te fortalece, y Cristo te vuelve a dar los ministerios. En Cristo hay perdón y hay vida eterna. Este hermoso canto dice: en la cruz, que queremos entonarlo antes de meditar en la bendita palabra del Señor. El pasaje va a ser Ezequiel 37, 1 al 14. Ezequiel 37, 1 al 14. Amén. Nos unimos con hermano Henry. Estamos ahora. Fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. Decimos: en la cruz, no primero vi la luz,
las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, confía a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo exhaló. En él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí porque do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Qué maravilloso es que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Para no darle lectura a esta y ganar el tiempo, está en Ezequiel 37, 1 al 14. Ese valle de huesos secos que Ezequiel miró, más adelante Jehová le dice, es esos huesos secos, ese valle de huesos secos es Israel. Es Ezequiel 37 del 1 al 14. Ahí vamos a estar meditando en esta palabra, aunque vamos a estar hablando acerca de la vida de lo que es el pueblo de Israel, en lo que es el Judá. Dios, lo que hablamos al principio, Dios lo único que tiene presente y la voluntad de Dios es que todo pecador sea salvo de la ira de Dios. La misericordia de Dios es grande, es tan grande que no la podemos limitar. Y en este pasaje tan precioso de lo que pasó con Israel, Israel pasó 400 años en Egipto. Fueron esclavos. Cuando José entró, de ahí salieron 600,000 hombres, dice la palabra. Cuando Jehová Dios, por la mano de Moisés, fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Después, por su maldad otra vez, Judá, el reino del sur y el reino del norte, Israel, fue tanto su pecado, tanta su maldad, que volvieron otra vez a lastimar el corazón de Dios. Y Dios tuvo que utilizar a los caldeos, tuvo que utilizar a los babilonios. Y dice la Biblia que Nabucodonosor, después de tantas derrotas, de tantos latigazos de sus enemigos de Israel, se los llevaron cautivos 70 años. No es fácil vivir en cautividad, en esclavitud, de no poder hacer lo que nosotros queremos. Muchas veces aquellos amigos que están en el vicio quieren salir de ahí y no pueden porque son esclavos del pecado, son esclavos del vicio, son esclavos de la droga, son esclavos del pecado que no pueden liberarse. Y el único que puede hacerlo, si ellos quieren, es Jesucristo, el Hijo de Dios. No es fácil estar en esclavitud porque no podemos hacer lo que queremos. Cuando el cristiano también se desliza, se descuida de las promesas divinas y de la protección divina de Dios, se vuelve a meter en una esclavitud de pecado que no puede ni cantarle a Dios, no puede ni servirle a Dios, no puede ni glorificar a Dios, porque se siente atado por el pecado. Israel 70 años, cuando fueron cautivos, ahí estaba Ezequiel.
Allí estaban los 3 hebreos que conocemos como Ananías, Misael y Azarías. Allí estaba al joven que conocemos como Daniel. Allí estaba Isaías. Allí estaba Nehemías, estaba Esdras. Todos ellos se fueron cautivos. Allí estaba Ezequiel. Dice la palabra del Señor que este hombre escuchó la voz de Dios. Así como mucha gente, muchos judíos pecaron contra Dios, pero también había un remanente fiel al Señor, así como lo hay ahorita. Lo importante es que Ezequiel, dice la Biblia, que él empezó a escuchar la voz del Señor, porque había un mensaje para Judá. Había un mensaje para el pueblo de Dios, a pesar de que estaban en esclavitud por su desobediencia. Jehová les quería hacer entender, les quería mostrar a través de la profecía de Ezequiel la condición en que se encontraban, y no era algo fácil. Dios es excelente en restaurar lo arruinado. Dios da vida a lo que ya está seco en gran manera. Cuando la esposa se esfuma, cuando la esperanza se esfuma, en Dios hay vida. Estaremos meditando y considerando la desobediencia de Israel y las consecuencias de su pecado, pero sobre todo la providencia de Dios y su misericordia a favor de su bendito pueblo. Ezequiel profetizó estando en cautiverio en Babilonia. Se dice que Ezequiel fue elegido por Dios para dar a Israel un mensaje de esperanza en medio de una calamidad devastadora. Ezequiel dio un mensaje de vida, de restauración para Israel. Un mensaje que animó a Israel como para que ellos vuelvan a tener esperanza. Porque cuando Jehová le muestra a Ezequiel, están secos en gran manera. Qué tremendo es no sentir completamente el deseo de vivir para Dios. Sentirse olvidado de Dios. Sentirse devastados por los problemas y por el pecado mismo. Ezequiel significa fuerza de Dios. Los mismos judíos, dice la historia, que le dieron muerte en Babilonia. Un historiador árabe dice que a Ezequiel le hicieron saltar los sesos por los mismos judíos. Su mensaje era fuerte. Y en vez de que ellos reflexionen y entendieran este historiador habla de historia, dice que hicieron saltarle los sesos a Ezequiel y fue sepultado en el sepulcro de Sem, hijo de Noé. Cuando hablamos de la vida de Ezequiel, no es fácil. Cuando Jehová le da a entender a través de su esposa la situación de Israel, Jehová le dice: mira, Ezequiel, tu esposa va a morir y yo quiero que no la llores, ni la vas a velar, ni le vas a guardar luto. El día que muera, ese día la vas a sepultar, pero sin derramar una lágrima. Cosa difícil le estaba poniendo Jehová a Ezequiel para mostrarle cuál era su pecado y cómo se sentía él como Dios contra Israel. Y lo estaba haciendo a través de la vida de Ezequiel. Esto no fue significativo, sino que fue literal. Así como Jehová le dijo a este profeta, le dijo que un día su esposa iba a morir y le prohibió que guarde luto en ella y que no derrame lágrima cuando Ezequiel amaba a su esposa. Y el día que su esposa muere, dice la palabra, si tú lees Ezequiel, te invito a que le des lectura. Está precioso este pasaje y este libro de Ezequiel, lo que nos enseña y lo que Ezequiel sufrió por tal que Israel entendiera hasta dónde había lastimado el corazón de Dios. Y ese día que su esposa muere, dice la Biblia que ese mismo día la sepultó sin derramar una gota de lágrima. Israel y los judíos decían: ¿cómo este hombre no puede llorar a su amada esposa? ¿Cómo no puede derramar una lágrima sobre su esposa? ¿Cómo no pudo cuando menos guardar luto en ella? Y entonces Jehová tiene que hacerles entender a ellos que así como Ezequiel no derramó
una gota de lágrima sobre su esposa. Así como Ezequiel humanamente demostró no sentir sentimientos sobre su esposa, Jehová le decía: así estoy yo con ustedes. Su pecado me ha hecho rebelarme contra ustedes. Su pecado me ha hecho mirarle de lejos a ustedes. Y hasta donde llega el momento no tengo ni un sentimiento contra ustedes, porque ustedes se han rebelado contra mí. Ustedes me han ofendido. Pero como decíamos al principio, tu pecado puede ser muy grande. Tu desobediencia puede ser muy grande, puede ser muy devastadora, pero la misericordia de Dios se sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces cuando hablamos del hijo pródigo, como que le damos más importancia a la vida del hijo pródigo. Pero esa parábola no es tanto por el hijo pródigo, sino que lo importante es el amor grande que el padre tuvo para perdonar al pródigo. Porque el pecador puede hacer y puede devastar y puede romper lo que quiera, y los pactos lo puede despedazar de Dios. Pero el amor de Dios, volverlos a perdonar, volverlos a restaurar, volverlos a recoger, eso es lo importante de todo lo que la Biblia nos habla. Te podemos hablar de lo más horripilante, lo más sucio, lo más amargo del pecado, pero lo más que sobresale en esta historia y en el pasaje bíblico es el gran amor de Dios que tiene para con el pecador. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en los Corintios, en su primera carta, dice que de lo vil, de lo menospreciado, de a eso escogió Dios para avergonzar al sabio de este mundo. No éramos nada bueno. Y si tú has pecado, si tú sientes que estás lejos, así como Jehová miró a este pueblo y le dio una oportunidad para reconciliarse con él, Dios lo puede hacer contigo. Dice aquí, los mismos judíos o la causa de Israel sufren las consecuencias de su pecado. En el capítulo 36 de Ezequiel, versos 16 y 17, ve que es lo que dice Jehová a Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. Está en el capítulo 36, versos 16 y versos 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó Israel con sus caminos, y sus obras como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Así dijo Jehová: derramaré mi ira sobre ellos. O sea, habían cometido tanto pecado, idolatría hasta donde no más. Si hay un pecado que lastima tanto a Dios, es la idolatría, de querer comparar a Dios con un ídolo, de cambiar al Dios poderoso con una criatura, de rendirle honor y adoración a un objeto antes que a Dios. Eso es lo que puede irritar más el corazón de Dios. Israel lo había hecho. Se había contaminado con todo tipo de pecado, con todo tipo de aberraciones, de maldades. Y dice la Biblia que la compara con inmundicia de mujer menstruosa, su camino delante de mí. Así dijo Jehová: derramaré mi ira sobre ellos. Es cuando entonces todo lo inmundo, mejor no tocarlo, hermanos míos, para no sufrir las consecuencias. Cuando se comete pecado con conocimiento anticipado, sus consecuencias son drásticas y son muy dolorosas. Cuando lo hacemos con alevosía y ventaja, después de haber conocido la palabra, un pecador que no conoce de Dios, la Biblia, Jesús dijo que él es, que le es más gravoso aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que para aquel que ignora las cosas de Dios y sigue pecando porque no lo sabe y lo hace por ignorancia. Pero cuando alguien lo hace con conocimiento, entonces las consecuencias son muy drásticas, muy malas y muy dolorosas para uno. Lo que es el robo, la mentira, la injusticia, la orgía, la lascivia, la idolatría, la fornicación, el adulterio, la borrachera, el crimen, la venganza, la rebeldía, el pecado de omisión. En todo esto que el hombre peca, lastima el corazón de Dios.
Israel se había contaminado. Y Ezequiel, hay un pasaje, usted sigue leyendo Ezequiel, para que Jehová le pueda mostrar a Ezequiel y para que Israel entienda. Es un pasaje bíblico, le dice que Jehová le dijo que en su comida tenga que comer excremento humano. Qué tremendo es eso. Hablando sobre la inmundicia, cómo es Israel. Si recuerdan lo que Jesús dijo: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Llegará el momento que si nosotros somos rebeldes y no queremos reconocer nuestro pecado y no queremos reconocer nuestra maldad, no vamos a hacer sabor en los labios de Dios. Nos va a vomitar. Y cuando algo se vomita es porque algo que ya no sirve, algo que causa repugnancia. Y Jehová le dijo a Ezequiel: vas a hacer comida y la vas a comer, y te vas a comer excremento humano. Y Ezequiel dice: no, Señor, hasta eso no puede pasar por mis labios. Y Jehová le dijo: está bien, no vas a comer excremento humano, pero siempre comió excremento de un animal. O sea, y después le dice: así es Israel en mis paladares, en mis labios. Es tanto su pecado, su inmundicia, que no los puedo soportar. Pero quien sufría las cosas era Ezequiel, para que él pudiera darles a conocer a su pueblo lo tanto que estaban ofendiendo a Dios. Imagínate hasta dónde. Esperemos que no lleguemos hasta ese momento, amados hermanos, amigos. Puede ser nuestro pecado muy grande que sea, pero los brazos de Dios, vuelvo a recalcar, la misericordia y el perdón de Dios es más grande que tu pecado que hayas cometido contra Dios. En Dios hay esperanza y hay misericordia. La bondad de Dios para Israel. En el verso 25 y 27, Dios les quitó a sus ídolos. Dios les puso corazón nuevo. Dios puso su espíritu en ellos. Dios quitó el corazón de piedra que había en ellos y les puso un corazón de carne. Pero si notamos bien este hermoso pasaje, fue Dios que se los quitó. De ellos no hubo una participación voluntaria de querer cambiar. No es lo mismo cuando Dios hace todo a favor tuyo, cuando tú intentas salir de esa inmundicia. No es lo mismo lo que ellos hicieron o lo dejaron de hacer por Dios a lo que David dijo cuando su pecado estaba metido en su vida, cuando él mismo clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Israel no hizo esto. Por eso David fue conforme al corazón de Dios. Porque Dios te puede quitar los apetitos pecaminosos, los hábitos malos, sin que tú se lo entregues. Pero no hay cosa más linda que tú sientas dolor por haber ofendido a Dios y que tú mismo decidas salir del chiquero de la inmundicia para venir a la santidad del Señor. Este tiempo que vivimos, hay muchos creyentes que van a seguir lo mismo después que pasó esta pandemia. No han reconocido, no han vuelto su corazón a Dios arrepentidos, siguen en lo mismo. No hay un arrepentimiento sincero. Pero creemos que Dios puede hacer algo en tu vida y que tú hagas como hizo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí, y no me quites tu santo espíritu de mí. Qué maravillosa es esta plegaria que David hace. Entonces, cuando Ezequiel ve esto, es cuando dice: y me llevó a un valle de huesos secos, y eran muchos en gran manera, sin esperanza, sin vida. No eran cadáveres, eran huesos secos. Cuando menos Lázaro estaba podrido, pero estos estaban secos en gran manera y no estaban unidos, estaban dispersos. No habían cadáveres enteros. Estaban secos, no tenían unidad, estaban regados. No había identidad en ellos.
Y Jehová le preguntó a Ezequiel, es difícil, Ezequiel, ¿crees que vivirán estos huesos? Cuando Ezequiel estaba en medio de ese valle, dice, eran muchísimos en gran manera. Él, sin saberlo, Jehová le estaba diciendo y le estaba mostrando que así es Israel. Todos estaban muertos, sin vida espiritual. No tenían aliento de servir a Dios. No tenían el deseo de leer la palabra y la ley de Dios. No había comunicación de ellos con Dios. Es más, hasta sus arpas habían colgado, dice la Biblia, que les decían que canten. Le decían los de Babilonia, canten hebreos, canten hebreos. Y ellos decían, no podemos cantar porque estamos en tierra ajena. No podemos y no tenemos libertad de hacerlo. No tenían el deseo de alabar a Cristo, como cuando nos pasa a nosotros que estamos lejos y muertos espiritualmente. Y dice la Biblia que los puso en medio del valle de huesos. Y Jehová le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si tendrán vida y tendrán oportunidad. Y Jehová le dijo, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Y entonces Ezequiel, yo profeticé. Y dijo, Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos huesos secos. Y es maravilloso la lectura que el pasaje bíblico que le dimos. Usted si lo lee, es maravilloso. Porque la profecía de este hombre llamado Ezequiel, dice la Biblia que los huesos se empezaron a juntar. Cada hueso en su parte, cada hueso en su cadáver, y se formaron los cadáveres. Imagínense el troleterío de huesos que había en ese lugar donde Ezequiel estaba. Y después que estaban los cadáveres, empezó a ver, dice, que la carne empezó a cubrir los huesos de cada cadáver. Empezó a ver que los tendones cubran aquel cuerpo. Después la piel empezó a cubrir aquellos cadáveres. Algo completamente espectacular y tenebroso para Ezequiel. Pero cuando él profetizó sobre el espíritu que venga hacia ellos y que entrara, dice, y el espíritu entró en ellos y se levantaron y fueron muchos en gran manera. Israel se volvió a levantar y hablaba sobre cuando se cumplieran los 70 años de esclavitud de Babilonia. Volverían a Jerusalén, a volver a restaurar a Jerusalén. Y fue por manos de Nehemías y Esdras que Dios los vuelve a levantar, los vuelve a juntar. Porque por muy grande que sea la prueba que estés pasando, por muy seco que sea el camino que vas atravesando, por muy devastadora que sea la vida que vas llevando, los ojos de Dios nunca se han apartado de ti. Aunque te has querido esconder de mil maneras, pero Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Y si no se olvidó de su pueblo Israel, mucho menos se olvidará de la iglesia que somos nosotros. Y en esta hermosa hora, este mensaje que acabamos de expresarte, lo dijimos al principio, el propósito de este programa Camino a Vida Eterna es de que tú no te sientas abandonado. Aunque no haya visita de parte de tus hermanos y tus amigos, Jesús está contigo. Y por mucho que sea grande y espantoso tu pecado, suficiente la sangre de Cristo que fue vertida para limpiar tus pecados. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Jesús está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que estés atravesando, ahí está la presencia de Dios con nosotros. Y si sientes que no tienes vida para respirar, ahí está el Espíritu de Dios para que te dé aliento en esta hermosa hora. Yo oro por ti.
Clamamos a Dios por ti, por tus necesidades, por tus familiares, por tus enfermedades que tú tienes o que tú tengas, por tu vida económica que estás atravesando. Oramos por ti en esta hora. Y el que levantó a Israel siendo hueso seco, Él nos levante en esta hermosa tarde a nosotros. Oramos al Señor eterno y Padre. Ahí donde están tus hijos mirándonos a través de este canal 42 y a través del Face, Señor amado, a través de YouTube, Señor eterno, no importando las circunstancias que estén atravesando en esta hermosa hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda frialdad se va de la vida de tus hijos y de tus hijas. Si alguien te faltó, Señor, si alguien te falló, Dios mío amado, inocentemente, sin darse cuenta o conscientemente, hay sangre que se derramó a favor de ellos, Padre. En esta hermosa hora tu palabra los restaura. Así como le dijiste a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Yo bendigo la vida de tus hijos en esta hermosa hora. Si están pasando momentos de enfermedad, si están pasando por momentos de angustia, si están pasando por momentos, Señor, de falta de economía, en esta hermosa hora, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos bendición en la vida de ellos. Y así como el mensaje, Señor, a Israel por medio de Ezequiel, Padre, tu Espíritu Santo nos levanta el ánimo, nos sustenta otra vez para levantarnos, como cuando cantamos al principio, Señor, en la cruz de Jesús. El pecado nos hirió, pero Jesús nos restauró. El pecado nos esclavizó, pero Jesús nos hizo libre. Y en esta hora te damos gracias y bendigo a tus hijos, Señor amado, de todos aquellos que lo pueden sintonizar a través de Llamados TV, Padre. A ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Les bendiga en esta hermosa hora. Que el Señor les siga guardando. Y si Dios permite, de que 8 días, martes, a esta misma hora, volvemos a estar con ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos, familias y amigos. Cristo vive. Amén. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Hay solo un camino, es la solución, es la vida, es amor y paz. Sí, Cristo es el camino y la verdad. Y con mis lágrimas agradecido. Hola, ¿qué tal amigos? Somos Oasis for You. Sigan escuchando nuestra música en Llamados TV. Gracias, Señor. Gracias porque cuando hemos perdido la fe, cuando hemos perdido la esperanza, cuando hemos dicho, Señor, ya no puedo. El Señor les bendiga, hermanos. Su servidor Enrique González Vázquez, Superintendente General de las Asambleas de Dios de México, para enviar un cordial saludo y con él el cariño en mi corazón, el respeto inalterable al siervo del Señor que preside entre ustedes, el pastor Isidro Luna, como también tengo esta alegría de poder remitir mi saludo personal y cristiano a Llamados TV. Dios les bendiga, sigan adelante en la visión que el Señor les ha encomendado, y para nosotros es un privilegio y motivo de contentamiento enviarles estas palabras de saludo cristiano. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Gracias.